Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz Menéndez, soy profesor en el área de Filología Francesa de la Universidad de Oviedo y vengo a presentarles mi ponencia titulada La reescritura como forma de transgresión en la narrativa franco-mauriciana de Achille Gaupe. Achille Gaupe es una de las figuras y una de las voces de la literatura mauriciana más prometedoras en la actualidad y se caracteriza por utilizar la lengua francesa desde Mauricio, donde representa el crisol cultural que constituye la isla, puesto que forma parte de esas comunidades que hoy son mayoritarias en la isla, que tuvieron que emigrar desde India, entendiendo India como el gran concepto de India, una India mucho más extensa, colonial, durante el Imperio Británico, para trabajar en las plantaciones, sobre todo de algodón. Me gustaría introducir esta ponencia con algún dato biográfico sobre Achille Gaupe y algún dato de contexto. Se trata de un autor nacido en el año 97 en Isla Mauricio, lo cual nos da una idea de hasta qué punto es precoz como escritor, poeta y académico. Ya que con 14 años publica su primera novela corta titulada La Pièce, concretamente en 2012. En 2013, con 15 años, publica dos obras, Fantôme, que es un conjunto de relatos, y Orgasme, un compendio de poemas. Sin embargo, no alcanzará la fama internacional hasta un año más tarde. Con 16 años, en 2014, publica el relato Loup et Rouge, que es el relato que voy a analizar, es un cuento que voy a analizar en esta ponencia. Y con él gana el premio al joven escritor de lengua francesa bajo el apadrinamiento y amadrinamiento de figuras muy importantes de la literatura mauriciana. Concretamente en este caso, apoyado por la escritora conocida en toda la francofonía, Ananda Devi. Vuelve a ganar este mismo premio en 2023 con otro cuento, que es Insectarium, que se publicó recientemente. Y hoy en día, tras haber cursado una carrera en religión y antropología en Estados Unidos, está realizando allí su tesis doctoral, con unas investigaciones que se centran en religión, antropología, todo lo que tiene que ver con las culturas del Océano Índico, lo cual nos permite enmarcar al autor no solo en el contexto de Isla Mauricio, sino dentro de un conjunto mayor que es el conjunto de las literaturas indiano-oceánicas. Precisamente dentro del ámbito de la literatura indiano-oceánica y más particularmente en el ámbito de la literatura mauriciana, es muy conveniente destacar la figura de Achille Gaupe como hombre joven que escribe y además también de tradición india por sus ancestros, pero en este caso de cultura musulmana, de religión musulmana, puesto que el prototipo de autora que más éxito está cosechando y que más se está estudiando en Occidente, pues es precisamente el de autora mujer y de herencia también india, pero con cultura hindú. Con lo cual, pues Achille Gaupe, aunque vaya en la misma línea en muchos aspectos, sobre todo en ciertas temáticas y ciertas reivindicaciones a través de su obra, no deja de ser una figura nueva en cuanto al prototipo de autor. Y aquí tenemos editadas dos obras de que acabamos de mencionar, Orgasme y Fantôme, lo cual bueno, pues da una idea de ese triunfo como escritor, si bien no de forma tan comercial, si en una calidad académica y literaria reconocida. Los objetivos de esta ponencia serán dar a conocer a este autor, Achille Gaupe, y su obra al público europeo y por extensión al público occidental, donde aún no es muy conocido. En segundo lugar, analizar como reescritura la historia que mencionábamos anteriormente, Loup et Rouge, que le catapultó a la fama y que reconfigura y reescribe el cuento original de Perrault de 1691, Caperucita Roja, a través de la trama, la ambientación y los personajes. Y por último, en tercer lugar, interpretar la reescritura como una reivindicación de género y una reivindicación medioambiental, en el caso de Gaupe. El objeto de estudio será precisamente ese cuento o esa historia corta, Loup et Rouge, Lobo y Roja,
que reescribe el cuento original de Perrault, en el cual lo que más cambia es que el lobo va a dejar de ser el malo de todas las historias para pasar a ser un héroe, mientras que la abuela pasa de ser un ayudante del personaje principal, que es Caperucita Roja, o benefactor, a ser precisamente la antagonista. Mm, Esta obra es muy importante porque retrata problemas globales desde una perspectiva local, concretamente el tema de la violencia sexual, un tema que afecta a todo el mundo, pero con esa perspectiva local de a veces darse en el propio seno de la familia o fomentada en el propio seno de la familia por cuestiones económicas o también por cuestiones de miedo frente o estructuras demasiado rígidas, frente a las cuales hay miedo, temor a denunciar esa violencia. También es una novela que habla de una novela corta o cuento que habla de tramas acumulados. También aborda la decolonialidad en la tradición literaria, y para analizarla vamos a utilizar los conceptos de narratología de Genet y el concepto de ecofeminismo de Françoise Daubonne, acuñado en 1974, que pone en conjunto la ecología y el feminismo, entendiendo bajo su punto de vista que ambas son eh, reivindicaciones frente a dos tipos de estructuras opresivas: las estructuras que dañan el medio ambiente y las estructuras patriarcales que dañan a la mujer. En cuanto a los resultados obtenidos, el primer punto del que voy a hablar es los personajes principales. Hay tres: el lobo, la abuela y Caperucita Roja, y voy a definirlos mediante una selección de citas del propio texto. El lobo: tu as l'impression d'avoir connu l'eau toute ta vie. Es decir, es un personaje que inspira confianza a Rouge desde el primer momento en el que lo ve. Il est venu et il t'a tendu la main. Es decir, vino y te tendió la mano. Luego es un personaje que va a ayudar, se va a convertir en el héroe de la historia, no en el villano. Empli de tendresse, esa mano llena de ternura, que era lo que le hacía falta precisamente a Caperucita Roja, a Rouge. Con lo cual, una figura bastante distinta de la que nos narra el cuento original. La abuela, ta mère grand, vemos que invierte el orden de la palabra, de ese compuesto que se utiliza en francés, invirtiendo también o simbolizando esa inversión de rol, puesto que se va a convertir en la antagonista. L'acier de ses yeux a brillé d'une lueur sauvage, malicieuse, como pues ese brillo malicioso es el brillo, pues porque la abuela va a ser quien obligue a Caperucita Roja a ejercer la prostitución, va a ser una de esas coadyuvantes de la violencia sexual por motivos económicos. Y Caperucita Roja se reivindica: je suis rouge, jeune, douce, inocente. Así la describe el lobo, dispuesto a ayudarla. Es decir, Caperucita Roja mantiene esas características de la inocencia, de carácter, mientras que el resto de personajes han cambiado completamente su rol. Lo primero que llega en la trama es la preparación, que comienza en la casa de la abuela con la primera menstruación de Rouge, que lejos de ser un primer rito de paso, entendido como algo pacífico y algo positivo, pasa a despertar todos sus miedos. Quand tu as senti le flux s'écouler de ton âme, tu as cru que tu mourrais. Es decir, representa para Rouge una muerte. Elle a rempli la baignoire, l'eau a coulé rouge. Precisamente la menstruación, esa primera menstruación lo inunda todo, porque es cuando la abuela percibe que puede comenzar a utilizar a su nieta con ciertos fines. Elle a passé ses doigts ridés sur ta peau de lait, como caracteriza a la abuela precisamente como si fuera un depredador, pasando los dedos por la piel de leche de Rouge, es decir, todavía se la caracteriza con rasgos infantiles a Caperucita. Elle s'extasiait devant ta beauté. Comptait déjà l'argent qu'elle gagnerait en promenant ta chair rose. Es decir, cómo iba a poder ganar dinero la abuela precisamente paseando, utilizando un eufemismo, su piel rosa, su carne rosa. Y está extasiada por la belleza, que le va a permitir obtener réditos importantes.
La constitución formal del problema llega pues cuando la abuela prepara para esos fines de violencia sexual a su nieta. Elle t'a poudré, peigné, manicuré, maquillé et ensuite elle est allée chercher un cap rouge. Es decir, que antes de la caperuza roja, que es lo que caracteriza al personaje, ella se encarga de maquillar y cuidar la imagen detalladamente de su nieta. Y esa primera salida al parque, donde la obliga a prostituirse, se caracteriza como ton premier soir, ta première déchirure, une fleur au pétale arraché, tu étais tétanisé. Es decir, tu primera noche, la primera vez que te rompes en pedazos una flor con los pétalos arrancados y como estaba tétanisé, paralizada. La lune t'a répondu en projetant sa sémence d'albâtre au fond de ton ventre. La luna, que representa normalmente una feminidad positiva, en este caso es una sexualidad negativa, forzada, que crea un gran sufrimiento a Rouge. Pero el primer punto de inflexión llega cuando se encuentra con el primer proxeneta, el primer hombre que accede a consumir este tipo de prostitución por acuerdo con su abuela. Le premier monstre que vous avez rencontré était vieux, les rides de son visage traçaient les sillons de la pleine lune, ses yeux pétillaient du même acier que ceux de ta grand-mère grande. Il a enlevé ton manteau, il t'a pénétré de son doigt, il t'a transpercé de sa glaive. Es decir, lo retrata igual que a su abuela, de la misma edad, sus ojos burbujeantes y con el mismo color acero que los de la abuela, con lo cual lo está identificando directamente con la abuela y con ese acto precisamente, bueno, pues de penetración, de colonización de su propio cuerpo, del cuerpo de Rouge, con verbos que representan esa agresión sexual como penetrar, atravesar. Y glaive, espada, utilizando un eufemismo para mantener ese tono infantil que caracteriza a Rouge, ese tono de inocencia. Ese punto de inflexión conduce al final de la historia y para ello hay que explicar el tipo de narración. La narración se produce en todo momento en segunda persona, un tú poético dirigido a Rouge. Sin embargo, hay ciertas apariciones de la letra cursiva que representan el estilo directo de Rouge, cuando Rouge habla para tomar conciencia y nos explica lo que está pasando al final. Mais est-il si mal de saigner? Se pregunta si es tan malo tener la menstruación. Il en avait beaucoup, certains pâles comme des spectres, d'autres rouges comme la brique de maison, refiriéndose a aquellos hombres que van a consumir la prostitución de todo tipo, algunos pálidos, otros rojos. Tu m'as ouvert les yeux, loup. A que agradece al lobo que le hubiera abierto los ojos contra la violencia de su abuela, a quien describe como más violenta que los monstruos que la violaban incluso, puesto que c'était elle le monstre. Define a su propia abuela como el monstruo principal. Otra fuente de hallazgos importantes son los lugares, cómo la casa de la abuela se convierte en el principio y el final. El principio, de obligar a su nieta a ejercer la prostitución a cambio de dinero, y el final, que es la muerte de la abuela a manos del lobo. El parque, donde contrastan la sangre con la inocencia, es decir, como precisamente ese primer momento es lo que quita la inocencia forzosamente a Rouge, y la gehenna, el infierno, que es como se define a toda esa travesía por la prostitución forzada. Y la gehenna pues significa el infierno en los textos bíblicos procedentes del judaísmo. Los símbolos importantes son la menstruación como rito iniciático que conduce a un fin muy negativo por culpa de esa abuela, la caperuza, que es lo último que se pone después del maquillaje y después de hipersexualizar a su nieta, la luna, que representa una sexualidad muy negativa, el fantasma de la abuela, que también se evoca, y las máculas en los dientes del lobo por la sangre de la abuela después de haber acabado con el protagonista, con la antagonista.
Como conclusión, cabe indicar que Loup et Rouge puede considerarse perfectamente una reescritura del cuento original de Perrault, entendida desde un enfoque postcolonial, puesto que reivindica el fin de esa territorialidad, incluso de los cuerpos, el enfoque ecocrítico, porque el lobo cambia de significado, un enfoque feminista y un arma reivindicativa precisamente contra esas violencias sufridas por las mujeres. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.